Antes de comenzar, permite que tu mente descienda un instante hacia adentro. Jung decía que todo encuentro verdadero empieza con un gesto de silencio. Si estas ideas rozan algo que ya vive en tu inconsciente, suscríbete, para que este espacio siga siendo un puente hacia tu propia profundidad. Cada me gusta, cada comentario, ayuda a que este conocimiento encuentre a quienes aún caminan sin saberlo hacia su sombra. Ahora, avancemos hacia lo que busca ser visto. Cuando Carl Jung examinó con más profundidad a sus pacientes, descubrió algo que le resultó inquietante, no porque estuviera relacionado con la ira, sino con la ausencia total de ella. Su hallazgo más perturbador no tenía que ver con personas explosivas o incapaces de controlar sus emociones, sino con individuos que jamás se enojaban. Personas capaces de mantenerse imperturbables ante insultos, críticas o provocaciones directas. Individuos que parecían inmunes a lo que afectaba a todos los demás, como si vivieran dentro de una burbuja psicológica donde nada externo lograba alterar su centro. En sus notas privadas, Jung los denominó impermeables emocionales. No eran fríos, ni distantes, ni anestesiados. Eran algo más difícil de definir, personas que ya no reaccionaban desde el ego herido, sino desde un tipo de conciencia que la mayoría nunca llega a desarrollar. Lo que hizo este descubrimiento tan perturbador para Jung fue una simple verdad. Estas personas no reprimían emociones. No evitaban sentir. No desconectaban su sensibilidad. Habían atravesado un proceso psicológico tan profundo que las acciones ajenas habían dejado de tener poder sobre su mundo interior. Y Jung llegó a la conclusión que hoy analizaremos. Cualquiera puede volverse emocionalmente impermeable si atraviesa el mismo proceso interno. El caso que lo llevó a este descubrimiento ocurrió en 1919. Un hombre de negocios, exitoso y respetado, acudió a Jung no por sufrimiento, sino por la preocupación de quienes lo rodeaban. Lo llamaremos Heinrich. Había construido una fortuna después de la guerra. Manejaba cientos de empleados y mantenía una vida estable. Pero existía un detalle que inquietaba a todos. Absolutamente nada parecía enfurecerlo. Su esposa estaba convencida de que algo en él no funcionaba bien. Una tarde, durante la primera sesión, ella le dijo a Jung: «Doctor, mi marido no se altera por nada. Ayer admití que llevo medio año teniendo una relación con otra persona. Él no gritó, no lloró, no se mostró herido. Me hizo 3 preguntas. Si era feliz, si necesitaba algo de él, y si deseaba continuar el matrimonio». Jung no tardó en comprender que no estaba ante alguien indiferente. Heinrich no era un hombre sin emociones. Era un hombre que había aprendido a interpretarlas desde otro ángulo. Lo que descubrió fue que Heinrich había pasado por una traición devastadora 3 años antes. Un socio cercano le robó a su mayor cliente, casi destruyendo su empresa. Pero en lugar de hundirse en el resentimiento, Heinrich se hizo una pregunta radical. ¿Qué parte de mí está siendo reflejada por esta persona? Y esa pregunta lo llevó al corazón del concepto junguiano más poderoso, el espejo de la sombra. Para Jung, cada persona que te hiere está revelando algo que tú no has querido mirar en tu interior. El socio de Heinrich reflejaba su miedo reprimido a caer en la pobreza. Mostraba su tendencia a ocultar emociones para evitar conflictos. Exponía su propia capacidad para actuar egoístamente cuando tenía miedo. Al enfrentar estas sombras, en vez de proyectarlas, Heinrich desarrolló una estabilidad emocional tan sólida que casi nada podía sacarlo de su equilibrio.
Jung formalizó este proceso en lo que llamó el protocolo de integración de la sombra, un método que comenzaba con 3 preguntas esenciales frente a cualquier disparador emocional. Primero, ¿qué rasgo estoy juzgando con tanta intensidad en esta persona? Segundo, ¿en qué medida ese mismo rasgo también existe en mí, incluso en su forma más sutil? Y tercero, ¿qué está intentando enseñarme esta reacción acerca de mí mismo? Cuando sus pacientes aplicaban estas preguntas con sinceridad brutal, sus emociones comenzaban a transformarse. Lo que antes generaba rabia se convertía en comprensión. Lo que antes humillaba se volvía información. Y lo que antes hería revelaba una herida interna que podía ser sanada. Pero el caso de Heinrich reveló algo aún más profundo. Él describía sus reacciones emocionales como si se activara un espacio entre el momento en que alguien lo provocaba y el momento en que él decidía responder. Contaba que cuando alguien lo insultaba, sentía que el tiempo se ralentizaba, como si las palabras se quedaran suspendidas frente a él, esperando que él eligiera si tomarlas o dejarlas pasar. Jung llamó a esto el intervalo de la reacción, un espacio psicológico entre el estímulo y la respuesta donde la libertad interior se hace posible. La mayoría de las personas viven atrapadas en reacciones automáticas. Alguien las hiere y reaccionan desde el ego. Alguien las critica y se defienden impulsivamente. Pero Heinrich había aprendido a observar la emoción antes de convertirse en ella. De esa observación nació otro método, el protocolo del observador. No se trataba de ignorar las emociones, sino de observarlas como si pertenecieran a otra persona. Siento enojo, pero no soy ese enojo. Noto la crítica, pero no necesito defenderme. Jung descubrió que, cuando alguien domina esta habilidad, ya no reacciona desde heridas antiguas, sino desde un lugar de conciencia que permanece intacto incluso bajo presión. A medida que Jung estudiaba casos similares, descubrió un patrón inquietante. Las personas emocionalmente impermeables no eran frías ni distantes. Al contrario, poseían una sensibilidad profunda, pero ya no eran dominadas por ella. No evitaban sentir. Sentían intensamente, pero desde un centro tan estable que los demás no podían sacarlos de su equilibrio. Esto llevó a Jung a formular otra idea fundamental. La mayoría de las personas tienen límites psicológicos porosos. Absorben emociones ajenas, se dejan afectar por el estado de los demás y permiten que el mundo externo determine su mundo interno. Pero quienes desarrollan impermeabilidad emocional construyen un tipo de fortaleza interna que decide qué atraviesa y qué no. Jung llamó a estas estructuras fortalezas de límites y descubrió 3 componentes fundamentales. El primero era el filtro de relevancia. Estas personas habían entrenado su mente para absorber solo aquello que les servía. Todo lo demás era reconocido, pero no interiorizado. Podían escuchar críticas sin convertirlas en heridas. Podían observar dramas ajenos sin quedar atrapados en ellos. Podían percibir emociones pero sin cargarlas como si fueran suyas. El segundo componente era el límite de propiedad emocional, algo que Jung consideró revolucionario. Decían internamente, esto que tú sientes es tuyo, no mío. Alguien podía gritarles, insultarlos, llorar frente a ellos o proyectar culpas. Pero ellos distinguían con claridad entre la emoción del otro y su propia identidad emocional. No las mezclaban, no las asumían.
No se hacían responsables por el caos ajeno. El tercer componente era lo que Jung llamó el ancla de identidad. Un sentido interno tan sólido que las opiniones externas no podían agitarlo. El halago no los inflaba. La crítica no los derrumbaba, porque habían dejado de basar su valor en el reflejo de los demás. Vivían anclados en una identidad construida desde dentro, no desde la aprobación externa. Pero aquí ocurrió algo que Jung no esperaba. Cuando estas personas fortalecían su mundo interior, comenzaban a atraer inconscientemente a quienes carecían de límites. Personas tóxicas, dependientes o emocionalmente impulsivas se sentían atraídas hacia ellos como polillas hacia la luz. Jung lo observó repetidamente. La estabilidad atrae inestabilidad, porque la inestabilidad busca algo que la sostenga. Heinrich lo vivía constantemente. Decía, «Doctor, mientras más tranquilo permanezco, más intentan provocarme. Es como si mi calma los desesperara». Jung entendió por qué. La mayoría de las personas regula su estado emocional a través de los demás. Si tú reaccionas a su enojo, les das un punto de apoyo. Si tú respondes a su culpa, les das una vía de escape. Si tú absorbes su ansiedad, les alivias el peso. Pero cuando no reaccionas, los obligas a enfrentar su propio caos interno. Y eso puede provocar más intensidad que la ira misma. Para manejar este fenómeno, Jung desarrolló un sistema de protección al que llamó el protocolo de fortaleza interior. Un proceso con 3 pasos destinados a mantener tu paz, incluso cuando otros buscan romperla. El primero era el cortafuegos emocional. Antes de entrar a cualquier interacción, sus pacientes decidían qué emociones estaban dispuestos a permitir y cuáles solo observarían sin absorber. Esta decisión consciente creaba una barrera invisible que filtraba automáticamente el impacto emocional del entorno. El segundo era la selección deliberada de respuesta. En lugar de reaccionar en el impulso del momento, sus pacientes elegían previamente una forma de responder alineada con sus valores. De este modo, no respondían desde heridas, sino desde intención. Esto eliminaba el poder del provocador. El tercero era el ancla de identidad. Jung enseñaba a sus pacientes a recordarse, especialmente ante un ataque, en quién se estaban convirtiendo, no en quién habían sido condicionados a ser. Esta reafirmación interna hacía que las palabras ajenas perdieran peso inmediato. Con estos métodos, las personas desarrollaban una capacidad sorprendente. Podían permanecer presentes sin perder la calma, podían escuchar sin sentirse heridos, y podían sostener conversaciones difíciles sin entrar en la reactividad habitual. Pero Jung descubrió algo aún más profundo y perturbador. Las personas que alcanzaban este grado de impermeabilidad desarrollaban lo que él llamó visión radiográfica psicológica, la capacidad de ver más allá del comportamiento superficial de los demás y captar la herida interna que originaba cada ataque, cada crítica y cada juicio. Durante una de las sesiones, Heinrich describió una escena impactante. Un rival en los negocios lo había humillado públicamente, llamándolo insensible, avaro y carente de humanidad. Cuando Jung le preguntó cómo había respondido, Heinrich dijo, «Doctor, lo que ese hombre dijo no tenía nada que ver conmigo. Todo lo que proyectó era un mapa perfecto de sus inseguridades. Atacó mi corazón porque teme carecer de uno. Me llamó avaro porque él mismo teme la escasez.
Me acusó de no cuidar a mis empleados porque él se siente culpable por cómo trata a los suyos. Jung quedó fascinado. Heinrich no veía ataques. Veía confesiones. No veía enemigos. Veía espellos. Y fue entonces cuando Jung formuló su descubrimiento más inquietante. La mayoría de los conflictos humanos no son interpersonales. Son proyecciones cruzadas de sombras internas no reconocidas. Cuando alguien te ataca, te revela su miedo. Cuando alguien te critica, te entrega su inseguridad. Cuando alguien intenta destruirte, te muestra lo que él mismo teme ser. Para Jung, esta realización era tan poderosa como peligrosa, porque una vez que podías ver estas proyecciones con claridad, era casi imposible volver a sentirte herido, no porque fueras insensible, sino porque ya no interpretabas los ataques como verdades sobre ti, sino como expresiones del dolor del otro. Para trabajar con esta comprensión, Jung desarrolló lo que llamó la inversión de proyección, un método para desactivar instantáneamente cualquier ataque emocional. Consistía en 3 preguntas. ¿Qué rasgo está atacando esta persona en mí? ¿Dónde lucha ella misma con este mismo rasgo? ¿Qué miedo, dolor o inseguridad está intentando ocultar con este ataque? Cuando sus pacientes aplicaban estas preguntas, algo sorprendente ocurría. El ataque perdía su energía. Ya no había nada que absorber, nada que temer, nada que defender. Porque el ataque dejó de parecer una amenaza y empezó a parecer un mensaje codificado sobre la herida del otro. Jung documentó decenas de casos. Había personas devastadas por críticas que luego, al aplicar la inversión de proyección, encontraban un nuevo sentido de libertad interior. Una mujer que lloraba cada vez que su madre la llamaba irresponsable, descubría que su madre siempre temió fracasar. Un hombre que se sentía aplastado por las críticas de su jefe, entendió que su jefe vivía con miedo constante a ser reemplazado. Una estudiante que se consideraba inútil porque un profesor la humillaba, comprendió que él mismo era inseguro sobre su capacidad académica. Este cambio de enfoque transformaba totalmente la dinámica emocional. Lo que antes sería, ahora revelaba. Lo que antes provocaba defensividad, ahora despertaba curiosidad. Pero Jung advirtió un problema inesperado. Cuando una persona comienza a ver estas proyecciones en tiempo real, corre el riesgo de sentirse psicológicamente superior a los demás. Un peligro tan grande como la reactividad misma. Porque la verdadera maestría no consiste en ver la herida del otro con distancia, sino en verla con compasión. Heinrich atravesó exactamente este desafío. Sentía que podía leer a las personas como si fueran libros abiertos. Veía el origen de cada reacción. Veía el trauma detrás de cada ataque. Pero comenzó a perder empatía. Se distanciaba de las personas no por dolor, sino por exceso de claridad. Fue aquí cuando Jung introdujo el concepto que consideraba la forma más elevada de desarrollo emocional. La inmunidad compasiva. No es frialdad, no es indiferencia. Es la capacidad de permanecer completamente imperturbable sin dejar de estar completamente presente. La inmunidad compasiva significa que puedes sostener el dolor del otro sin absorberlo. Puedes ver su herida sin convertirla en tuya. Puedes escuchar sus ataques sin confundirlos con verdades sobre ti. Jung decía que este estado solo es posible cuando una persona ha completado 3 transformaciones internas. Ha integrado su sombra. Después de reconocer, aceptar y reconciliar los aspectos más oscuros de sí misma, ya no teme los ataques externos,
porque nada dentro de ella permanece inconsciente o reprimido. Ha construido límites psicológicos sólidos, no como muros, sino como filtros, permiten el contacto humano sin permitir la invasión emocional. Ha alcanzado claridad sobre su identidad. Una identidad que no depende de aprobación, validación o reconocimiento. La identidad no se negocia, no se presta, no se entrega. Cuando estas transformaciones se consolidan, la persona se convierte en algo que Jung describe como un guerrero compasivo. El guerrero compasivo no se enfurece, no se derrumba, no se defiende compulsivamente, no entra en juegos de poder, y paradójicamente, es quien más profundamente comprende el dolor que hay detrás de la agresión humana. Heinrich se convirtió en uno de esos seres. Jung registró una escena reveladora. Un empleado había cometido un error que costó miles de marcos a la empresa. El hombre, temblando, esperaba ser despedido o humillado. En cambio, Heinrich dijo: «No estoy interesado en castigarte. Estoy interesado en saber qué miedo te hizo actuar sin cuidado». El empleado rompió a llorar. Ese fue el primer momento en su vida adulto en que se sintió visto, no juzgado. Jung escribió después: «La verdadera inmunidad emocional no elimina la humanidad, la profundiza». Las personas emocionalmente impermeables, cuando alcanzan este nivel, pueden permanecer calmadas en medio del caos, responder en lugar de reaccionar, escuchar sin absorber, sostener sin cargar, ver sin juzgar, comprender sin justificar, poner límites sin sentirse culpables, estar presentes sin ser arrastradas. Pero Jung advirtió algo más perturbador aún. Las personas que desarrollan este tipo de inmunidad emocional se vuelven casi imposibles de manipular. Una persona que no se perturba con insultos no puede ser controlada por el miedo. Una persona que no depende de aprobación no puede ser manipulada con validación. Una persona que no reacciona impulsivamente no puede ser arrastrada hacia dramas ajenos. Una persona que no absorbe culpas no puede ser dominada por chantaje emocional. Y es precisamente aquí donde aparece la parte más oscura de todo esto. Jung observó que cuando una persona se vuelve interiormente inmanejable, quienes dependen de controlar a otros, emocional, social o psicológicamente, reaccionan con violencia emocional. No necesariamente golpes, sino manipulación, difamación, victimización, intensidad emocional o intentos de generar culpa. La calma de una persona libre provoca la tormenta de quienes aún están atrapados en sí mismos. Por eso ser emocionalmente impermeable es tan poderoso y tan peligroso. La persona libre incomoda, la persona estable desestabiliza, la persona que no entra en juegos los destruye sin jugar, la persona que ve la sombra ajena obliga a otros a verla también. Jung creía que la psicología profunda no se trataba solo de sanar heridas, sino de liberar individuos de sistemas emocionales que se alimentan de su reactividad. El camino hacia esta liberación incluía lo que él llamó la alquimia emocional: transformar cada disparador en crecimiento. La alquimia emocional tiene 3 fases. Minería del disparador. Cada vez que algo te molesta, lo ves como una mina que contiene información valiosísima sobre ti mismo. Integración de sombra. En vez de culpar al otro, preguntas: ¿qué parte de mí no estoy viendo? Síntesis de fuerza. Todo aquello que descubres lo conviertes en madurez,
discernimiento o fortaleza. Las personas que aprendían esta alquimia dejaban de temer los conflictos. Cada conflicto se volvía una herramienta, cada provocación, un espejo, cada ataque, un mapa, cada emoción difícil, un portal. Era aquí donde Jung veía el peligro. Estas personas se volvían demasiado fuertes para sistemas basados en dependencia emocional. Pero también era aquí donde Jung veía el propósito. Convertirse en alguien que puede amar sin miedo, ayudar sin perderse y caminar por el mundo sin romperse. Pero para llegar a este estado, Jung identificó una última etapa, la más exigente, la más transformadora y también la más rara, la soberanía emocional. La soberanía emocional ocurre cuando una persona ya no busca controlar, corregir ni cambiar las emociones de los demás, pero tampoco permite que las emociones de otros controlen, corrijan o cambien su estado interno. Es un terreno sagrado, un punto donde la persona ya no necesita defenderse porque no se siente atacada. Ya no necesita justificar su paz porque la paz se volvió su estado natural. Ya no necesita demostrar su valor porque su valor dejó de depender de cualquier mirada externa. La soberanía emocional es la cima de la montaña que Jung llamó individuación, convertirse en un ser completo, integrado, consciente y libre. Heinrich alcanzó este nivel sin siquiera saber que había un nombre para ello. Jung lo reconoció antes que él. Este hombre ya no vive según la percepción de los demás, vive desde su centro. Y eso lo hacía verdaderamente poderoso. Pero aquí llega la parte más profunda y perturbadora. Cuando alguien alcanza soberanía emocional, su presencia se vuelve tan estable, tan firme, tan clara, que revela, sin palabras, las fracturas interiores de quienes aún viven desde la reactividad. Jung escribió sobre esto en sus notas privadas. El individuo soberano se convierte en espejo, pero no un espejo suave, sino un espejo de precisión psicológica. En su presencia, otros ya no pueden esconder su sombra. Esta es la razón por la cual las personas altamente reactivas se sienten incómodas ante alguien que nunca se enoja. No es porque esa persona sea fría, es porque su calma revela la agitación interna que los demás intentan ocultar de sí mismos. El soberano emocional no tiene la intención de exponer a nadie. Simplemente, al no participar en la ilusión, hace que la ilusión caiga. Jung descubrió que esto provoca 3 tipos de reacciones humanas. Atracción profunda. Las personas que buscan estabilidad emocional sienten alivio, claridad y paz en presencia de un soberano emocional. Dicen cosas como, contigo me siento seguro, puedo respirar contigo, puedo ser yo mismo. Incomodidad o rechazo. Las personas que viven defendiendo su máscara se sienten vistas, no vistas como les gustaría ser, sino vistas en su verdad interna. Resistencia agresiva. Las personas que dependen de la manipulación emocional sienten que han perdido su poder. Atacan, critican o intentan provocar reacciones solo para recuperar control. Jung lo llamó la prueba de resistencia emocional. Cuando la presencia de un individuo consciente revela automáticamente quién está listo para evolucionar y quién necesita seguir protegido por la inconsciencia. Heinrich vivió estas 3 reacciones a diario. Sus empleados inseguros lo odiaban porque no podían manipular su estado emocional. Los que buscaban estabilidad lo admiraban profundamente. Y los que vivían atrapados en dramas buscaban provocarlo para confirmar su propia narrativa interna. Pero Heinrich ya no se movía por ninguna de esas energías.
Vivía desde un punto de conciencia tan sólido que apenas podía recordar cómo era reaccionar desde la herida. Sin embargo, Jung advirtió que este nivel de desarrollo trae otro desafío: la desconexión involuntaria. El soberano emocional ya no comparte las mismas preocupaciones que la mayoría de las personas. No se engancha en rumores, disputas, dramas, juegos de poder, inseguridades disfrazadas. Esto puede hacer que otros piensen que es distante, frío o arrogante. Pero en realidad, está más presente que nunca. Solo que su presencia ya no vibra al ritmo de la inestabilidad ajena. Para evitar convertirse en un observador distante del mundo emocional humano, Jung propuso un paso final: la participación consciente. La participación consciente consiste en poder entrar en la experiencia emocional de otro sin perder tu centro. Es poder estar con alguien en su tristeza sin volverte triste. Es poder escuchar su ira sin volverte defensivo. Es poder acompañar su miedo sin absorberlo. Es poder amar profundamente sin desbordarte y sin desaparecer. Heinrich, después de mucho trabajo interno, lo logró. Comenzó a usar su calma para calmar, su claridad para orientar, su fortaleza para sostener, su presencia para escuchar. Eso es lo que Jung llamaba el guerrero compasivo, la fuerza sin dureza, la claridad sin arrogancia, la estabilidad sin rigidez, la sensibilidad sin vulnerabilidad excesiva. Una persona así ya no vive en guerra consigo misma, y por eso no puede ser arrastrada a las guerras emocionales de los demás. Esta fue la parte más impactante de la investigación de Jung. Las personas que nunca se enojan, cuando han hecho el trabajo interior correcto, no son débiles, no son pasivas, no son desconectadas, son libres. Porque la verdadera libertad emocional no es no sentir, es no ser dominado por lo que sientes, ni tampoco por lo que otros sienten. A esto Jung lo llamó la quietud interior imperturbable. Un estado que no elimina la emoción, sino que la mantiene dentro de un marco de conciencia más amplio, donde ninguna emoción te gobierna y ninguna reacción te controla. Y esta es la parte que transforma vidas. Jung creía que cualquier persona puede desarrollar este nivel de estabilidad emocional. No importa su historia, no importa su temperamento, no importa su sensibilidad. La inmunidad emocional no es un rasgo, es una práctica, una disciplina, una forma de mirar la vida, una forma de mirar a los demás y, sobre todo, una forma de mirarte a ti mismo. Y aquí está la verdad que Heinrich descubrió, una que transformó radicalmente su vida y la de todos a su alrededor. Nadie puede perturbar mi paz a menos que yo mismo abra la puerta. Esa frase resume todo lo que Jung quería enseñarnos. Tu poder no está en controlar a los demás. Está en elegir qué de ellos permites entrar en tu mundo interno. Tu libertad no está en evitar el conflicto. Está en transformar cada conflicto en conciencia. Tu fortaleza no está en nunca quebrarte. Está en saber que incluso si te quiebras, tu centro permanece intacto. La verdadera inmunidad emocional no elimina la humanidad, la profundiza, la vuelve más libre, más consciente, más compasiva. Este es el poder que Jung descubrió, y este es el poder que ahora está frente a ti. Si algo de este mensaje resonó contigo, tómate un momento para respirar y permitir que la conciencia siga su movimiento natural hacia adentro. Jung decía que lo que se hace consciente deja de gobernarnos en silencio. Por eso,
Comparte esta reflexión con quienes aún buscan sin saber qué buscan. Suscríbete para que no pierdas el hilo cuando llegue la próxima mirada hacia la sombra. Deja tu me gusta. Ayuda a que estas palabras alcancen a quienes las necesitan mucho antes de comprender por qué. Y si algo despertó en ti, escríbelo abajo. Cada comentario se convierte en una chispa. Una mente que recuerda ayudando a otra a recordar. Seguiremos avanzando juntos más allá de la sombra,